Bien, continuando en este Abrir los Ojos del 31 de marzo del 2023, como ya habíamos dicho, hay un tema que no es menor, que es muy silenciado, aún en este 2023. Recuerdo que los primeros comienzos que realicé sobre el tema de violencia, los estudios e investigaciones fueron sobre todo sobre el tema de acoso sexual, y que a mi entender no estuvo mal porque eran estudios sobre harassment, ¿no? Sexual harassment, acoso, y eran basados en experiencias realizadas por grupos de estudio, por grupos de investigación, sobre todo de un país que elaboró y redactó y a su vez realizó y formalizó muchos programas en contra del acoso sexual en los lugares de trabajo, ya desde la década de los 90, como fue Canadá. Después también en los países de la Unión Europea, Francia, España, fundamentalmente Italia, con posterioridad. En nuestro país, en Argentina, en los 90 se habló mucho, inclusive hubo publicaciones doctrinarias de mucha importancia, muy valiosas, y no solamente por la parte doctrinaria o académica, sino porque después se visualizaron muchos proyectos legislativos, muchos proyectos. Recuerdo uno de la diputada nacional en ese momento, hablando década de los 90, Irma Roy, Elisa Carrió y tantos otros. Hubo muchos, pero en ninguno, por un motivo, por otro, una causa u otra, se concretaron en leyes. Las causas, considero que siempre existe una causa ante una imposibilidad, ¿no? Porque hay leyes que surgen prácticamente, como se diría en un lenguaje más común, entre gallos y medianoche, ¿no? Con perdón de los gallos y la medianoche. Pero bueno, pero es así. Pero en cambio, siempre una traba. Y hay muy buenos proyectos referidos a acoso sexual. De hecho, tenemos en la legislación interna argentina la ley 26.485, que la hemos enunciado, enumerado, por supuesto no explicado porque el programa no da para eso, en absoluto. No vamos a hacer una disertación académica, no correspondería, que es la Ley Integral de Protección a la Mujer, que data del 2015. Es una buena ley, que en realidad no es creación argentina, sino que es una copia de la ley española, pero con una diferencia, que en la ley española originaria no todo se centraba en Buenos Aires, en el ministerio, que actualmente sería de Mujeres, Géneros y Diversidad. En ese momento, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, porque el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad surgió con posterioridad. Pero bueno, de hecho hay un trabajo conjunto entre ambos ministerios e inclusive el Ministerio de Salud, por los daños físicos y psicofísicos que provoca un acoso sexual. En la década del 90 también existieron películas, hay una muy emblemática, que es el caso Casi Contrario, ¿no? Que es acoso sexual justamente, que estaba protagonizada por Michael Douglas y Demi Moore, que hacía de una jefa bastante así, una acosadora. Generó muchas críticas y demás, pero esto también sucede. Lo que pasa es que si vemos los porcentajes, tanto a nivel Argentina, provincia de Santa Fe, diversas provincias argentinas y ciudad de Rosario, es mucho más el porcentaje, muchísimo más,
de mujeres o integrantes del colectivo LGBT y más, que son acosadas, maltratadas, hostigadas en los distintos ámbitos, fundamentalmente concretemos en el ámbito laboral, como dije, público, semipúblico, privado, público que puede ser o privado, académico, en las tareas de comercialización, de servicios, de industria, administrativas. En el ámbito académico se da mucho, en la justicia, en los distintos poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, bueno, también puede ser, ¿por qué no? Porque el ejecutivo está integrado por el presidente o presidenta, lamentablemente muy pocas hemos tenido mujeres, poquísimas, para mi gusto, espero que tengamos más. Existe una gran resistencia por otro lado, desafortunadamente, pero también los ministros y ministras, es decir, los distintos ministerios, integran el Poder Ejecutivo, con sus asesores, secretarios, subsecretarios, barrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y existe acoso. Existen los medios de comunicación. Existen casos de periodistas. Me viene la imagen de uno, no voy a dar de doble apellido, que trabaja para un medio, bueno, que fue fundado por Mitre, no doy más opinión, que es un asqueroso, un vomitivo, perdón, ya me estoy, un vomitivo, y que tiene aires de gran señor y es un acosador sexual nato. Bien. También recordemos que está todavía en los medios, y no solamente en los medios, ¿no? Pero muy el tema de que no es menor, todo lo contrario, y que tiene que ser investigado en serio y rápidamente por la justicia, del abuso sexual de menores. El tema del acoso sexual, sin dejar de lado ni menospreciar en modo alguno esa forma bestial de maltrato, de abuso, de pedofilia, existe en el acoso sexual. El no, por ejemplo, te doy el tocamiento, la sugerencia, la mirada, el gesto, puede llegar inclusive a la violación, al abuso. Indudablemente ahí ya entramos en un terreno penal. De hecho ya el acoso sexual es un delito. Y así está tipificado en la mayoría de los países de la Unión Europea y a nivel comunidad europea. Y me parece perfecto. De hecho, si una empresa, y me consta por casos que he llevado, en los que he asesorado a personas víctimas de acoso sexual, cuando uno ha hecho la denuncia a través de telegramas internacionales, de notificaciones formales desde ya, ¿no? Con seguridad y formalidad jurídica, a las sedes principales, ya sea de Estados Unidos, de la Unión Europea o de Gran Bretaña, según donde esté, porque Gran Bretaña está fuera de la Unión Europea, ya sabemos, sus motivos tendrá y fundamentalmente son económicos, ¿no? Como suelen serlo en la mayoría de los países. En este caso, bajan línea a las distintas sucursales y la persona es investigada y generalmente separada del caso, porque está penado en la Unión Europea. Y por otro lado, en la Unión Europea y en general en el exterior, estoy hablando de empresas multinacionales, con filiales en Argentina, en nuestra ciudad, en la provincia, etcétera, etcétera. Es decir, de ahí, ¿por qué?
porque de esa manera en los países de origen no se formalizan contratos comerciales si existen casos de acoso sexual, que no es menor, todo lo contrario. Por supuesto debería prevalecer el tema no tanto económico-financiero, patrimonial, pero bueno, es la realidad que nos toca. Y que ya ha sido investigada y debatida y tratada por fundamentalmente Marx y demás, ¿no? Y en general por la política económica. El acoso sexual no es menor, pero hay algo. En nuestro país no existe todavía, y muy desafortunadamente, pero sí en la mayoría de los proyectos legislativos para penarlo, para sancionarlo y para incorporarlo como figura dentro del Código Penal, que me parece perfecto por otro lado, inclusive cuando Héctor Recalde, cuando era diputado y demás, inclusive él defendió mucho y se comentó también, comienzos de los años 2000 y demás, después quedó ahí, debería retomarse de nuevo, del derecho penal laboral, que está tomado también del derecho español fundamentalmente. Es muy importante esto, porque una cuestión es la sanción laboral, pecuniaria, sobre todo con los índices inflacionarios que tenemos actualmente y desde el año pasado, inclusive antes, pero vamos a ser generosos, desde el año pasado, pongamos mediados del año pasado y ahora, ni hablar, pum, 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 y las tasas de interés no supera la inflación. Entonces, nunca se indemniza en la medida correcta, más con trámites que duran su tiempo. Y la carga probatoria recae en la víctima. Y sabemos que eso es absolutamente perverso, aberrante y violatorio de derechos humanos y de los derechos fundamentales de toda mujer, de toda víctima, sin llevarlo solamente al caso de mujeres, que son su mayoría desde ya. Lo afirmamos y reafirmamos. No, debe existir la inversión de la carga probatoria. Es decir, quien dice que no acosó debe probar que no lo hizo y no todo el proceso que debe padecer, que padeció la víctima, en este caso de acoso sexual, que generalmente provoca trastornos, puede ser despedida, muchas veces debe renunciar porque no soporta más, licencias médicas, licencias psiquiátricas, psicológicas, medicamentos, gastos. ¿La RT lo contempla? No. ¿Aseguradoras de riesgo del trabajo? No. Por lo tanto, son licencias como enfermedad inculpable, todo lo contrario. Es consecuencia del accionar del acosador sexual o de la acosadora sexual, según sea el caso, que protege la empresa, porque muy rara vez los jerárquicos, los quienes están en las cabezas de la empresa, ignoran todo esto, y menos aún compañeros y compañeras. El acoso puede ser horizontal, puede ser vertical, normalmente es vertical. Se hablaba de poder. Sí, está bien, pero también puede ocurrir entre compañeros e inclusive de inferiores jerárquicos hacia superiores. Me ocurrió, por eso lo digo con pleno conocimiento de causa. Para ascender, para querer ocupar cargos, ocurre. Quizás en menor proporción, pero ocurre. Está muy silenciado, muy tapado, pero la enorme cantidad de casos de acoso sexual a nivel académico es enorme. En Argentina, en México se da mucho, que no está demasiado reglamentado. En Uruguay un poco menos, en Chile también existe.
En el ámbito privado ni hablar, pero de eso no se habla. Y vuelvo a decir, en la mayoría de los casos, la víctima del acoso sexual debe renunciar porque no aguanta más. Esto debe finalizar e inclusive dentro, que también lo propuse muchas veces, no fui la única desde ya, dentro de las negociaciones colectivas, no solamente debe tratarse, que no es menor desde ya, el tema de los aumentos, de las subas salariales, sino la gama dentro de los convenios colectivos es muy amplia. Y por supuesto, los sindicatos respectivos, según el área que se trate, deberían también tratar el tema del acoso sexual, de las penalidades. Es un tema que tiene muchas aristas y que se está ignorando o pretendiendo ignorar. Es decir, que se están deliberadamente cerrando los ojos ante la innumerable cantidad de casos y más aún en situaciones económico-financieras, socioeconómico-financieras tan terribles y tan brutales como las actuales. Dejo el interrogante, pensarlo e instar a quienes ocupan cargos, fundamentalmente en el Poder Legislativo, a que se debata nuevamente este tema, que no es menor. Bien, daremos por finalizado este Abrir los Ojos y nos reencontraremos nuevamente el próximo viernes en esta radio y por supuesto se puede visualizar, se puede escuchar a través de las redes sociales, como ya dijimos, en la página de Facebook, abrirlosojos.radio, la cuenta de Instagram, abrirlosojos.radio y el canal de YouTube, @abrirlosojos. Buenas noches.